Buenas noches, amigos. Este es el tercer capítulo de Noches de Penal con Temislao. Esta noche tendremos una noche fabulosa. Tenemos una invitada muy especial y una invitada que desde hace mucho tiempo, en lo personal, tenía ganas de invitarla. Le comentaba antes, porque nos conectamos para hacer pruebas, que la gente no me cree, pero yo soy tímido. Y quienes me han saludado se dan cuenta que yo me chiveo cuando saludo. Y entonces yo miraba a la doctora Carol y decía, yo la quiero invitar. Miraba sus conferencias y tenía el deseo de invitarla. Y dije yo, no, con Noches de Penal me tengo que animar. De todos modos, el no, pues bueno, del no no pasaba. Así que esta noche se nos va a hacer realidad esta conferencia tan anhelada que teníamos desde hace mucho tiempo. Doctora Carol, muy buenas noches. Quiero probar que ya estemos conectados. Hola, mi querido abogado, es un gusto para mí estar en esta su página y en este programa de Noches de Penal. Qué gusto saludarlo a usted y saludar a todos los que nos encontramos conectados a través de plataforma Zoom y a través, por supuesto, de las páginas de Temislao. Muchas gracias, doctora. Mire, desde hace mucho tiempo estábamos con que queríamos tenerla acá y yo creo que hoy nos vamos a lucir porque vamos a tener la oportunidad de que esto queda grabado en Spotify. Yo voy a ser uno de los que cuando vaya en el tráfico la voy a ir escuchando nuevamente. Oye, así que le agradecemos la Muchísimas oportunidad. gracias. Y fíjese que bonito porque cuando nosotros anunciamos que usted iba a ser una de las invitadas, los amigos de Suchitepeque se sienten bien identificados y orgullosos, dicen, y lo primero que dijeron es juez de Suchi, dicen, y aquí Tan, justamente en tan Zoom bellos, veo eso, es de Suchi un orgullo, y realmente tan eh, bellos. sí, la verdad es que hay un público que le tiene mucho cariño. Doctora, muy buenas noches, quiero darle la más cordial bienvenida a esta plataforma, lo voy a decir así, a esta su casa. Ojalá que esta sea la primera de muchas veces que podamos tenerla porque sabemos de su capacidad, de su conocimiento y nuestros alumnos y nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales, estoy seguro que la van a aprovechar. Quisiera presentarla como usted se merece, haciendo presentación de su hoja de vida. En Internet la encuentro. En Internet encuentro mucha información de usted, pero voy por el tiempo, porque de una otra manera todos queremos sus conocimientos, voy a resumirla y voy a empezar comentando a los amigos que la doctora Carol Desiree Vázquez tiene un postdoctorado en género y sistemas penales del Centro de Estudios Superiores y Criminológicas de México. Además de ello, un doctorado en ciencias penales de la Universidad San Carlos de Guatemala, ojo, con la distinción de magna cum laude. Además de eso, tiene un doctorado en Derecho Constitucional Internacional con la Universidad San Carlos de Guatemala y también un máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España. Máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia, España, y diplomados en diferentes temas de derecho. También tiene una amplia experiencia como docente en licenciatura, en maestría, en doctorado, en postdoctorado, tanto en las universidades San Carlos de Guatemala, Rafael Andívar, Mariano Gálvez de Guatemala y otras universidades internacionales como universidades en México, Honduras y también, y eso lo hemos visto a través de las páginas y redes sociales del organismo judicial, también docente de la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial. Ha sido disertante de conferencias tanto nacionales como internacionales en distintos y amplios temas jurídicos. Y sobre todo, lo que nos trae esta noche, el día de hoy, es que ha sido autora de diversos artículos y de libros, entre ellos Anotaciones de Derecho Penal, que desde ya espero tenerla más adelante pudiendo hablar un poco sobre este libro suyo, que también tengo la dicha de tenerlo, el libro del cual abordaremos hoy, La reparación digna, integral y transformadora, una perspectiva desde la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo esto, esta amplia carrera es que hay un respaldo en la línea temporal de 25 años de carrera dentro del organismo judicial. Actualmente, jueza presidenta del Tribunal de Femicidio, de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Suchitepeques, y también esto la ha llevado a tener galardones como mujer distinguida del organismo judicial en el año 2021. También ha sido representante de los jueces de primera instancia ante el Consejo de la Carrera Judicial del organismo judicial durante el periodo 2022 y el actual, podríamos decir, porque termina hasta el año 2024. Y así pudiera seguir como si nada. Creo que ya me tardé 4 minutos en su presentación de hoja de vida. Doctora, en verdad le agradecemos la oportunidad que nos da.
Estoy seguro que todos nosotros vamos a aprovechar de sus conocimientos y experiencias. El micrófono es suyo y el público también. Bienvenida. Y abogado Carlos, muchas gracias a usted por la invitación. Para mí es un verdadero honor compartir esta noche con ustedes. Gracias al equipo de Tenis Lau que también me giraran la invitación. Y pues aparte de que el libro hoy se ofrece a un menor precio, el licenciado Carlitos nos va a decir cómo dos de los que están en página de Zoom o en página de Facebook o en alguna de las otras páginas pueden ganarse, se van a sortear algunos libros, así es que no se pierdan la conferencia que esperamos sea de su agrado. Como lo decía el licenciado Carlos, el tema de la reparación digna es un tema sumamente relevante y un tema que hoy por hoy no podemos ignorar ninguno de las personas que nos desarrollamos dentro del ámbito penal, porque ustedes saben que una consecuencia del delito no lo es únicamente la sanción, sino la pretensión y el derecho que tiene la víctima para que el daño que ha sufrido como consecuencia del delito cometido en su contra sea reparado. Voy a compartirles pantalla y vamos a ir hablando en el curso de la noche acerca de este tema tan interesante. Le vamos a pedir favor al licenciado Carlos que nos avise cuando ya se nos vaya acabando el tiempo, porque así pues respetamos el tiempo de ustedes, ¿verdad? Este tema es interesante porque fíjense ustedes que en nuestras culturas latinoamericanas antiguas era muy frecuente que se le diera al agraviado o a la víctima, que en aquel momento pues no se le reconocía con esos nombres, pero a la persona que había sido ofendida por la comisión del delito, el papel protagónico que tenía él o ella era la figura central en ese derecho por costumbre, de costumbre o tradición, y restituirle al ofendido o reponerle al ofendido lo que había sufrido como consecuencia del delito, sentaba las bases para que se pudieran resolver cualquier acto antisocial que se había impuesto. Entonces, era importante que para poder acceder a un perdón o a la imposición de una sanción previamente, se debía de reponer, de reparar o de restituir el daño que se había cometido en contra de la víctima, que no solamente podía ser un pago, sino que también podía ser una recompensa e incluso el propio perdón del ofendido. Acuérdense ustedes que estas culturas eran culturas muy sabias, milenarias, y pues tenían al ofendido como la base principal de la resolución del conflicto. Con la conquista esto cambia porque nosotros somos impuestos de una cultura jurídica europea, entre otras cosas. El derecho nosotros también lo heredamos y como ocurre en la historia del derecho penal para aquellos que lo han estudiado, la figura del ofendido empieza con el curso de los años a perder importancia. Se centra el estudio en el delito, en la pena e incluso en el delincuente en época de la escuela positivista, porque el surgimiento del Estado, de reparar pues esa ofensa que se hacía con el delito a las normas jurídicas, viene a monopolizar por parte del Estado la sanción penal y la víctima empieza a quedar un tanto relegada para poder reclamar aquello que le correspondía como consecuencia del delito. Y eso no solo ocurría en nuestro territorio, sino ocurría, digámoslo, a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, a nivel mundial? En un inicio, la propia Corte Interamericana refería o contenía en la noción de víctima como una parte lesionada, ¿verdad? Únicamente se podía reparar el daño que se había causado por los estados a la víctima directa, que no era más que aquel a quien se le había violentado el derecho con la comisión o con la vulneración del derecho humano que había sido quebrantado por el Estado o por sus agentes. Esto empieza a evolucionar en la Corte Interamericana y, por supuesto,
al ampliarse la noción de víctima por la jurisprudencia de la convención de la Corte, también los estados se ven obligados a revisar qué es lo que tienen contenido como víctima dentro de sus legislaciones y cómo esa noción que se observó de un principio de víctima empieza a evolucionar y empieza a ser ampliada en beneficio de la parte ofendida. Y entonces nos encontramos con un caso, que es el caso Villagrán Morales y otros, en donde se reconoce la condición de víctima de la familia de los niños que habían sido pues atacados en su integridad, en su vida, y a ellos, a la familia, se les reconoce como víctima, ya no una víctima indirecta, sino como víctimas en base a un derecho propio. Esos menores asesinados tenían familia y esos menores que habían sido asesinados, las familias tenían derecho a que se les reparara el daño que se les había causado con la muerte de sus parientes, porque nosotros tenemos el derecho a la familia, el derecho a una identidad, y cuando a nosotros se nos atacan esos derechos, entonces ya no es un derecho personalísimo, sino que también se amplía hacia otras personas que pueden resultar pues agraviadas con la pérdida de la vida de por ejemplo, en este caso concreto. Un artículo que me gusta citar porque a pesar que el artículo 116 y 117 del Código Procesal Penal define quién es víctima, también aparecen leyes penales especiales como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La ley contra la violencia sexual tiene una definición de víctima que es acorde a los parámetros que establece la CIDH en su jurisprudencia. Y es que víctima no solo es la persona individual o colectiva que sufre daños, lesiones físicas, sufrimiento emocional, pérdidas, menoscabo de sus valores fundamentales como consecuencia de los delitos, sino que también aquellas familias, las personas que tengan a cargo o una relación inmediata con la víctima directa y aquellas personas que de algún modo sufran daños cuando intervienen para rescatar o para tratar de salvaguardar a la víctima que está en peligro o para evitar su revictimización. Entonces, vemos nosotros que se amplía el concepto de víctima en el artículo 10 de la Ley contra la Violencia Sexual. Encontramos entonces una definición que es correspondiente con lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha dado. La reparación digna, integral y transformadora ahora se ha vuelto pues un tema de interés y de preocupación por parte de la Corte Interamericana y de todos los tribunales en materia de derechos humanos. La Corte Europea también tiene una especial preocupación por la reparación del daño. Y ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de los conceptos. La protección de la víctima se va a extender entonces a la familia en cuyo derecho ha sido violentado cuando se trata de la vida o de la integridad personal. Y la reparación, la Corte a través de un concepto interpretativo amplía el concepto de daño también y nos entrega una definición ahora que es el daño al proyecto de vida. Y vamos a descubrir, si no lo sabemos o vamos a reforzar, que reparar no es solamente entregar una cantidad de dinero a la víctima, porque la Corte ha creado o ha fijado diferentes medidas que van más allá de la simple entrega de dinero que satisfaga las necesidades de la víctima. Toda la reparación tiene un fundamento convencional. ¿Y cuál es ese fundamento convencional? Bueno, en el artículo 63 de la Convención Americana, nosotros encontramos que la Corte Interamericana alude al concepto de justa indemnización. ¿Qué es una justa indemnización? Porque cuando nosotros oímos indemnización, automáticamente se va nuestra mente a un pago en dinero. Pero una justa indemnización
ha interpretado la Corte que significa que la indemnización debe ser pronta, debe ser adecuada y debe ser efectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando se indemniza o cuando se repara el daño, cualquier reparación que se haga debe ser suficiente para que se compense a la víctima de una forma integral los daños materiales y los daños inmateriales que han sido ocasionados por la comisión del hecho delictivo. De esa cuenta nosotros encontramos que se han definido dos conceptos importantes que lo constituyen: el daño material y el daño inmaterial. Si nosotros definimos qué es el daño material, nos encontramos, ahorita adelantito les doy la definición, pero nos encontramos que se encuentra integrado por el daño emergente, por el lucro cesante, por el patrimonio familiar y por el reintegro de las costas y los gastos que tiene que sufrir la víctima para poder llevar a juicio a quien le ha ocasionado pues ese delito. Y el daño inmaterial, que muchas veces es llamado el daño moral, descubrimos nosotros que es más amplio que lo moral. Un daño inmaterial abarca no solo el daño moral, sino también el daño psicológico, el daño físico, el daño al proyecto de vida y el daño colectivo social. Nos encontramos entonces que cuando hablamos del daño material, nos referimos o se refiere a la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos que efectúan con motivos de los hechos que han sido objeto. Esos gastos que la víctima tiene que sufragar como consecuencia del delito que se le ha causado. Y comprende dos puntos importantes: el daño emergente y el lucro cesante, que son lo que nosotros prácticamente conocemos. Sin embargo, la Corte Interamericana ha desarrollado dentro de su jurisprudencia que también abarca el daño al patrimonio familiar. Y la Corte incluso incluye dentro del daño material el daño de las costas materiales. En Guatemala las costas todavía se lleva a través de un procedimiento que inicia en el artículo 507 del Código Procesal Penal y es un procedimiento distinto de la reparación digna. Pero en el derecho convencional, los daños por las costas procesales, son incluidas dentro del daño material. Conozcamos a qué se refiere cada uno. El daño emergente equivale al pago directo e inmediato que incurre la víctima como consecuencia del delito cometido en su contra. Es decir, esos gastos que hace o que desembolsa la víctima para reparar el delito y anular sus efectos. ¿Cómo lo probamos en un juicio? Conforme a las reglas probatorias. Si tengo un daño emergente, es decir, tuve que hacer un gasto médico, tuve que hacer un gasto psicológico, tuve que reparar mi vehículo, tuve que comprar otro teléfono celular, tuve que gastar en el entierro de la víctima, etcétera. Todo eso es un daño emergente. Y yo lo tengo que demostrar a través de facturas, de recibos, de documentación que me pueda a mí sostener esos gastos en que yo he incurrido, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a pretender a un tribunal que se me cancele pues un daño material sin tener un sustento probatorio. Ojo, no es lo mismo sostener prueba que exigir una factura y que solo a través de las facturas se pueda pagar o se pueda sostener un daño de esta naturaleza. Porque los daños, imagínense ustedes que para trasladar a una persona al hospital en una aldea lejana, pues no haya ninguna clase de transporte y entonces le digo a mi vecino, mire vecino, necesito que me haga un flete para llevar a mi hijo al hospital porque pues la lesión es muy grave, no se le puede atender aquí.
Y el vecino me va a decir, mire, sí, son 200 quetzales, pero el vecino no es una persona que se dedique al transporte, ¿verdad? Entonces él no le va a poder extender una factura. Existen por eso las reglas probatorias, que son las mismas que de la sana crítica, para poder acreditar esos gastos en que se ha incurrido. No es lo mismo probar los gastos incurridos a exigir estrictamente documentos contables como las facturas, porque eso haría inoperable ciertos gastos en que se incurre. Las personas que, por ejemplo, abordan un autobús para irse desde su lugar hasta el tribunal en donde se va a juzgar el acusado, ustedes saben que muchas veces los microbuses, los autobuses no extienden las facturas y no significa que la víctima no haya incurrido en ese gasto. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. El lucro cesante es la pérdida de ingresos que tiene la víctima como consecuencia del hecho delictivo. Esa pérdida de ingresos se calcula pues aplicando criterios de compensación que comprende los gastos, o perdón, los ingresos que la persona adquiría durante su vida si se trata de una muerte. Es decir, si una persona que fallece, por ejemplo, es un maestro y él tenía un salario de 5,000 quetzales, ahí nosotros tenemos pues una probabilidad de cuánto es lo que ha dejado de percibir la víctima como consecuencia del delito que se ha incurrido en su contra. Si la persona no pudo trabajar un mes y gana 10,000 quetzales y tampoco recibió remuneración como consecuencia del delito, esa es la pérdida de ingresos, de ganancias que la víctima ha dejado de cumplir como consecuencia del delito. Cuando la víctima es sobreviviente, entonces el cálculo se hace sobre el tiempo que la víctima ha permanecido sin laborar como consecuencia del delito. Si no se tiene, pues, cuando se trata de víctimas que han fallecido, si no se tiene el dato, entonces se toma como base el salario mínimo de la actividad que la víctima realizaba en el momento en el que cometieron el delito en su contra. La tercera forma en que se puede reclamar el daño material lo constituye el daño al patrimonio familiar. Esto es, esos perjuicios económicos o los gastos en que la víctima y su núcleo familiar sufre como consecuencia del delito. Por ejemplo, cuando la víctima tiene que reubicar su residencia, tiene que buscar el exilio, tiene que buscar asilo en otro lugar, todos los gastos en que se generan como consecuencia de ese hecho delictivo también corresponden al daño material. Y como les decía, la Corte también reconoce las costas y gastos, que es cuando todas las erogaciones que la víctima hace para obtener justicia. Aclaro que nuestro Código Procesal Penal lo tiene como un procedimiento diferente, pero que debemos de analizarlo a la luz de la convencionalidad para poder empezar a fijar también los pagos en costas y gastos, ¿verdad? El daño inmaterial constituye en esas aflicciones y sufrimientos que se produce a las víctimas directas y a su familia, así como la vulneración de aquellos valores que son significativos para las personas y que no son susceptibles de ser valorados monetariamente. Entonces, se ha dicho, mire, ¿cómo le compensa usted a una mamá que ha perdido a su hijo o a un papá que ha perdido a su hijo? ¿Cómo le compensa usted moralmente o inmaterialmente a una mujer o a un hombre que ha sido abusado sexualmente cuando le han cortado de algún modo su proyecto normal de vida? Entonces la Corte, por eso es que ya no denomina solo el concepto como daño material, daño moral, perdón, sino que lo ha sustituido por el concepto de daño inmaterial, porque este tiene un carácter amplio que va más acorde a lo que ellos han señalado dentro de su jurisprudencia. Y nosotros vamos a conocer qué integra el daño inmaterial.
Acuérdense ustedes que cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos, sobre todo delitos contra la vida, la integridad, la indemnidad sexual, la libertad sexual, la libertad de la persona, son violaciones graves a derechos humanos que afectan pues ese núcleo duro y que por lo tanto la víctima se ve afectada y no solo ella, sino también sus parientes más cercanos o aquellos con los que la víctima tiene un vínculo cercano. Díganme ustedes si una madre o un padre no sufre por el abuso sexual de un hijo. Entonces ya se les ha reconocido que ellos también pueden reclamar como derecho propio los sufrimientos en que han caído como consecuencia del hecho delictivo. Algo importante que debemos de tomar en consideración es que generalmente la Corte ha descrito que al no ser susceptibles de un valor pecuniario, porque resulta difícil calcularlo, se tiene que fijar en equidad. Y en equidad significa que el juez tiene pues esa facultad de poder fijar la cantidad que corresponda para indemnizar por ese rubro. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que no es la compensación económica la única consecuencia de determinar un daño inmaterial. ¿Qué tiene que tomar el juez en cuenta? Las circunstancias del caso, el carácter y gravedad del delito cometido, el sufrimiento ocasionado a la víctima física, moral y psicológicamente. Debemos de tomar en consideración que no todas las personas tenemos la misma capacidad de resiliencia, de tal cuenta que por eso las solicitudes que se hagan de daño inmaterial no pueden ser uniformes. Yo no podría decir, mire, de aquí en adelante yo pediré 50,000 quetzales por cada víctima que ha sido abusada sexualmente, porque no todas las víctimas sufren las mismas secuelas, ni físicas, ni morales, ni psicológicas. Entonces debemos entender que el daño inmaterial debe ser calculado en equidad, pero atendiendo a las circunstancias del caso, a la gravedad y carácter del delito cometido y al sufrimiento que ha padecido la víctima. ¿Qué integra al daño inmaterial? Lo integra el daño moral, el daño psicológico, el daño físico, el daño en el proyecto de vida y en el daño en el colectivo social. ¿Qué es el daño moral? Pues el daño moral es aquel perjuicio que se hace en la honra de la víctima, el sufrimiento y el dolor que se deriva del delito. Cuando la víctima se le somete a humillaciones, cuando se desconoce su dignidad, nosotros nos encontramos con que ese dolor que se le causa a la víctima es un sufrimiento que es catalogado como daño moral. La CIDH en su jurisprudencia ha reconocido que no se necesitan pruebas para determinar o llegar a la conclusión de que existe el daño moral. ¿Qué es lo que se debe de probar? Pues que hubo agresiones, que hubo vejámenes, que la víctima pues padeció de sufrimientos y por lo tanto ese daño moral existe. El daño psicológico, por su parte, es la alteración o modificación que sufre el aparato psíquico como consecuencia de los traumas que degenera el delito cometido en su contra. Normalmente también en el daño moral y en el daño psicológico, aunque se fijan montos indemnizatorios, también se deben de fijar medidas de satisfacción. Por ejemplo, las disculpas públicas, si la víctima falleció, actos en memoria de la víctima, ¿verdad? Si la víctima tiene un daño psicológico, es importante fijarle medidas de rehabilitación para que la víctima recobre el estado que tenía antes de la comisión del hecho delictivo en su contra. El daño en el proyecto de vida, que es un término que ha introducido la Corte en su normativa o en su jurisprudencia y establece
que este daño al proyecto de vida se refiere al aspecto de realización personal que tenemos los seres humanos. La opción con las que nosotros nos sentimos libres para conducir nuestra vida y nuestros objetivos. Por eso es que el proyecto de vida de ustedes no es el mismo proyecto de vida mío, porque cada uno de nosotros tiene cosas diferentes que nos hacen sentir libres, que nos hace conducir nuestra vida, que nos hace alcanzar los objetivos que nos hemos trazado cada uno de nosotros. Y por eso es que ese daño en el proyecto de vida debe ser indemnizado y debe de ser reparado de forma muy individualizada. El plan que yo me he trazado, que es un esquema vital con el orden de mis prioridades, por ejemplo, mi prioridad podría ser, yo quiero ser profesional y quiero ser esposa y quiero ser mamá. Esas son mis prioridades. Otra mujer puede decir, mi prioridad únicamente es ser profesional. Otra puede decir, mi única prioridad es ser esposa y ser mamá, etcétera. Es decir, cada uno de nosotros tiene un plan trazado que es diferente. Por lo tanto, el proyecto de vida, ¿verdad? Es un esquema que va dirigido a mi realización y a mi felicidad. Y es por ello que para indemnizar o para fijar la reparación en ese sentido debe ser muy individualizada. Si a mí me causaron un daño en mi proyecto de vida, la indemnización y todas las medidas que se decreten tienen que ir dirigidas a que se restablezca mi proyecto de vida. La tercera forma que integra o el tercer elemento que integra el daño inmaterial lo constituye el daño físico. Esto es la modificación que sufre el cuerpo de su estado normal por un ente físico, químico o biológico. Por supuesto que una mano necesito ser indemnizada para poder obtener una prótesis, pero además necesito medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción, que son generalmente las que se aplican. Si usted pierde la fuerza en una mano, en una pierna, ¿qué va a querer? Recuperar el estado físico que tenía antes de la comisión del hecho delictivo. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de medidas de rehabilitación. Por eso es que la indemnización por sí sola no puede ser catalogada como la única medida de reparación en esta clase de daños. Los daños colectivos y sociales son vulneraciones que se derivan de la violación que repercuten en un grupo de personas o en una población determinada, principalmente en su condición de grupo, que va afectando no solo los intereses individuales, sino los intereses colectivos. Por ejemplo, en el caso de masacres, en el caso de violaciones de derechos de pueblos indígenas y tribales, ¿verdad? Y aquí es común que se decreten medidas restitutorias de indemnización, de satisfacción, garantías de no repetición y otras, ¿verdad? Entonces, dependiendo el daño que se ha causado, así son las medidas que se van a crear o que se deben de decretar en favor de las víctimas. Recordemos nosotros que el concepto de reparación digna tiene hoy por hoy tres acepciones diferentes. Se le llama reparación digna, integral y transformadora. ¿Y por qué es que nosotros le llamamos de esa forma a la reparación? Cuando hablamos de reparación digna o cuando la ley establece que la reparación es digna, se está refiriendo a buscar el reconocimiento de la dignidad de la persona que ha sido quebrantada con la comisión del hecho delictivo. Cuando habla de integral, se está refiriendo a que las medidas deben buscar devolver el estado anterior que la persona tenía antes de ser víctima de un hecho delictivo. Por ejemplo, si la persona ahora tiene miedo de salir a la calle por ese delito que cometieron en su contra, las medidas de reparación deben ir dirigidas a que ese miedo desaparezca o por lo menos disminuya. Y por eso pues se habla de un daño, una reparación integral. Y transformador o el alcance de transformador que ha dado la Corte en múltiples sentencias
se refiere a la implementación de medidas que buscan corregir esa condición de vulnerabilidad que la víctima presentaba y que la hizo pues ser objeto de ese hecho delictivo. En conclusión, las medidas de reparación integral deben de abarcar no solo la indemnización, sino medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Lo bueno de las medidas es que no son números clausus, o sea, no nos tenemos que ceñir a un catálogo de medidas estrictas, sino que las medidas pueden ser personalizadas de acuerdo a la necesidad que cada víctima tiene. La medida de indemnización, ¿qué es la indemnización? No es más que una medida de compensación por los daños que se ha sufrido. Y por supuesto que es una de las medidas más frecuentes de las reparaciones, el pago de una cantidad en dinero como consecuencia del hecho delictivo que ha sufrido la víctima. Si a usted le roban su teléfono celular, si a usted le roban su carro, si a usted le roban una joya, ¿usted qué quiere? Pues que se lo restituyan, que se lo devuelva. Entonces las medidas de restitución son aquellas que van dirigidas a volver a la víctima a la situación anterior, que no solo se trata de la restitución de bienes y valores, sino que también puede tratarse, por ejemplo, del restablecimiento de la libertad en caso de una detención ilegal o de un secuestro, el caso de adopción de medidas necesarias para eliminar los antecedentes que se generaron injustamente, recuperar la identidad, el vínculo familiar en el caso de niños que han sido robados, por ejemplo, etcétera, etcétera. Restituir significa devolver aquello que se perdió como consecuencia del hecho delictivo. Las medidas de rehabilitación son aquellas que tienen por objeto reparar lo que concierne a las afectaciones físicas, psíquicas o morales. Entonces, las medidas de rehabilitación constituyen tratamientos o asistencias médicas, psicológicas, psiquiátricas y todas las que sean necesarias para poder atender las necesidades que la víctima padece como consecuencia del hecho delictivo. Las medidas de satisfacción, ¿cuál es su misión? Reintegrar a las víctimas en su dignidad y ayudarles a reorientar su vida, y si la víctima es una víctima fallecida, reincorporar su memoria, es decir, devolver esa dignidad que la víctima, acuérdense ustedes que la dignidad es un derecho que trasciende la vida. Entonces hay que devolver la dignidad a la memoria de la víctima. ¿Cómo se puede hacer eso? Ejemplo de estas medidas lo constituyen la publicación o difusión de la sentencia, el acto público de reconocimiento de responsabilidad, medidas de conmemoración de las víctimas, becas de estudio, medidas socioeconómicas de reparación colectiva y cualquier otra medida, por ejemplo, la búsqueda de los desaparecidos, ¿verdad? Aunque sean los restos de los desaparecidos, es necesario recuperarlos porque la familia de la víctima también tiene derecho de llorar a la persona que ha perdido en un lugar en donde sepa que se le ha dado pues la cristiana sepultura. Las garantías de no repetición. El objetivo de estas medidas es que el delito no se repita. Por eso es que, por ejemplo, en la justicia especializada se decretan medidas no solo de educación, sino de tratamiento de los agresores, buscando no repetir, que no se repita la comisión de hechos delictivos. Se les enseña el derecho que tienen las mujeres de vivir una vida libre de violencia, por ejemplo. Entonces, las medidas comunes son capacitaciones en materia de derechos humanos, pero también hay medidas que se decretan en torno al aparato estatal. Medidas legislativas, administrativas, de cualquier índole. Por ejemplo, las alertas que existen, Alba Kenneth, Isabel Claudina, son medidas que se han decretado como garantías de no repetición de parte de la Corte Interamericana en contra del Estado de Guatemala. La obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar.
Esto ocurre cuando, recuerden ustedes, que es indispensable que se investigue a todas las personas que han sido responsables. El aparato estatal no se puede conformar con solamente sancionar a un responsable si en la comisión del hecho delictivo han participado 2 o más. Todos deben de ser juzgados, incluidos los autores intelectuales. Entonces es indispensable que se investigue, que se juzgue y si son encontrados responsables, que se sancione. Algo indispensable dentro de la reparación lo constituye el nexo causal de las medidas. Cuando solicitemos una medida y si somos jueces los que estamos presenciando, cuando nosotros decretemos la medida, debemos de tomar en consideración que para decretar esa medida se debe de tener un nexo causal entre los hechos que causó el sujeto activo del delito, es decir, el acusado, el condenado porque en este caso ya se ha dictado una sentencia de condena, y la medida que se va a decretar. Acuérdense ustedes que el fin de las medidas no es satisfacerle al Estado las consecuencias del delito, es la satisfacción de las necesidades de la víctima. Y aquí quiero dejar algo sentado, 2 puntos. Número 1, que aunque la influencia que tienen las sentencias de la CIDH dentro de las sentencias que los jueces nacionales dictamos, es sin duda un aporte fundamental, debemos tomar en consideración que allá en la Corte se juzgan estados y que nosotros juzgamos personas individuales. Por lo tanto, nosotros debemos decretar medidas que, como lo establece el Código Procesal Penal, sean humanamente posibles de cumplir. No podemos decretar medidas que se dicten únicamente con el afán de que queden ahí como meramente decorativas, que no cumplan su cometido. Las medidas requieren que al decretarse se cumpla con rehabilitar a la víctima, con repararle a la víctima los perjuicios que ha sufrido como consecuencia del delito. Y por lo tanto, debemos de tener ese cuidado de decretar medidas acordes a lo que nosotros queremos protegerle o restituirle a la víctima. Les dejo por acá también algunas sentencias de la Corte Interamericana que se han dictado en materia de reparación y que podría servirles a ustedes para poder ampliar sus conocimientos en esta materia. Muchas gracias por su atención. A grandes rasgos, esto es la reparación digna, integral y transformadora. Y ahora pues quedo a su disposición. Si tienen alguna duda o comentario que hacer, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo con lo que yo les he compartido esta noche. Muchas gracias, licenciado Carlos. Quedo a disposición de nuestros amigos. Doctora, muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante preciso. Nos dice a grandes rasgos, pero creo que es muy directo. Es muy directo. Realmente la audiencia de reparación digna, me he dado cuenta que muchos defensores llegan por primera vez a esa audiencia. Creo que el antepasado de esta audiencia yo todavía llegué a litigar cuando algunos decían que se deje abierta la vía civil, ¿verdad? Y entonces eso era un fantasma. ¿Qué posibilidades iba a tener esa víctima de poder contratar un abogado para ir ante un juez civil, para determinar la obligación y después ejecutar la obligación? Realmente era algo bastante iluso llegar a pensar en eso. Doctora, la verdad es que tengo muchos comentarios que quisiera compartirle. La red social Facebook está, pero es que tengo una gran cantidad de comentarios que me ha costado un poco escoger algunos. Voy a empezar con algunas preguntas porque el tiempo nos apremia. Aquí hay algo bastante interesante que también usted lo abordó, pero tal vez pudiéramos ampliar un poquito. Jani Blue, no sé de dónde se conecta, tal vez Jani, si nos puede decir de dónde se conecta para poderle enviar saludos, nos dice, buenas noches. Supe el caso de un progenitor que hacía cohetes, pirotecnia. El papá dejó pólvora a la mano y su hijo fue a jugarla con el sol, agarró fuego el niño, perdió su pierna. ¿Qué se le puede pedir a un padre como reparación digna?
Bueno, recordemos nosotros que acá también ya está la pena natural, ¿verdad? Ningún papá quiere por naturaleza ver sufrir a un hijo, ¿verdad? Y yo creo que ahí el papá ya está sufriendo la pena natural de su descuido. Pero pues obviamente la medida irá encaminada a que el niño de algún modo pues lleve una vida lo más normal posible. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de medidas de rehabilitación que tendría que ser la prótesis, los tratamientos que el niño pueda llevar a cabo para poder llevar una vida muy cerca de lo normal, ¿verdad? Que no es lo mismo correr con dos piernas que correr con una. Y aquí aprovecho a lo que decía el licenciado Carlos. Antes de la reforma 7/2011, la víctima pasaba un verdadero calvario para poder requerir la reparación que por derecho le correspondía, porque la víctima generalmente tenía que constituirse en actor civil, pagar un abogado para que la auxiliara, tenía que reafirmar en cada etapa, en varias etapas, su derecho de pedir la indemnización. Un pequeño descuido y le declaraban el abandono y moría el derecho de la pobre víctima, ¿verdad? En ese sentido, con el decreto 7/2011 y la reforma que se hace de denominarle de acción civil a reparación digna, el nombre, acuérdense que ahora es más amplio, aunque en el Código Procesal Penal aparece como digna, de su desarrollo vemos que sí se incluye lo integral y lo transformadora, ¿verdad? En ese sentido, nosotros pues encontramos que hoy por hoy las víctimas ya tienen un derecho pues mucho más factible para poder reclamar, ya no tienen que constituirse en querellantes adhesivas, ha desaparecido la figura del actor civil y simplemente con ser declarada víctima ya se le ha formulado o se le permite que formule su petición. Eso, licenciado Carlos. Doctora, bien interesante cuando usted nos hace mención este ejemplo con el tema de prótesis. Yo he estado tratando de compartir con los compañeros del Ministerio Público, los que somos agentes fiscales, el que la investigación debe tener una perspectiva de reparación digna. Explico un poquito. En relación a que muchas veces el fiscal investiga para poder determinar la responsabilidad penal. Y cuando sentimos que ya tenemos todos nuestros elementos de convicción que posteriormente se convierte en prueba, bueno, con esto ya estamos satisfechos. Y en una ocasión, en una sentencia que logramos obtener por tema de trata de personas, hacemos una solicitud, perdón, de reparación digna y el tribunal me dice que la solicitud era bastante interesante. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Por el Cerrito del Carmen, la víctima había sido explotada sexualmente. Es un lugar donde todos hemos visto que hay prostitución de mujeres y de niñas. Y entonces queríamos que a través de la municipalidad se convirtiera en una calle de venta de flores para poder cambiar, justamente que esa reparación sea transformadora. Y me dice el tribunal, la solicitud es bastante interesante, pero desconocemos el impacto que podría tener. Y tenían razón, tal vez ahí no se va a vender ninguna flor. Y entonces el llegar a este tema de lo de las prótesis es de que en la investigación se debe de investigar previamente, debe preverse esa reparación digna solicitud. No sé si gusta comentar algo en lo que le comparto. Claro que sí, efectivamente recuerden ustedes que en la audiencia de reparación, la prueba que sirvió en el juicio también es válida para la solicitud que se haga por parte de la víctima. Por ejemplo, el informe psicológico que sirvió para acreditar el daño que la víctima presenta, también lo puedo traer a colación para solicitar la medida de rehabilitación. Cuántas terapias necesita la víctima, con qué frecuencia, hacia dónde debe ir dirigido, etcétera. Entonces no podemos nosotros en el momento, como en nuestro rol de cuando somos fiscales, olvidar ese derecho que tiene la víctima y cómo podemos contribuir precisamente en esas medidas de reparación que en el ideal, en un mundo ideal y esperamos que no muy lejos de este tiempo, pues pueda la víctima ir siendo restaurada en la medida de lo posible de una manera integral, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Doctora, aquí también nuestro amigo Luis C. Arevalo en Facebook hace un comentario pregunta que nos dice, tengo duda. Con relación a la reparación digna y transformadora,
con relación a que esta puede ser una norma vigente, pero me imagino que quiso decir no positiva, porque a la fecha creo que no hay una norma que obligue a que si se hace efectiva no puede convertirse en prisión. O sea, ¿qué pasa en la fase de ejecución si no se ha cumplido la reparación digna? Fíjense ustedes que el procedimiento de aceptación de cargos tiene en la fase de reparación algo muy sabio, que es el permitir conciliar a la víctima y al condenado en relación a la reparación. Y digo que es muy sabio porque efectivamente no, el afán no es, como les decía en mi exposición, de decirle al acusado, mire, lo condeno a 5 millones de quetzales y la víctima contenta salga con su sentencia, creando una expectativa falsa, porque a la hora de querer ejecutar, ese condenado no va a tener para responder por esos 5 millones de quetzales que le condené. Entonces, en el ideal, como lo establece el código, la reparación debe ser humanamente posible, de tal cuenta que el acusado responde, y algo bien importante que no lo conversamos es las medidas que pueden decretarse como garantía del pago de esa indemnización. En cualquier etapa del proceso se pueden embargar bienes, salarios que puedan garantizar el resultado del proceso. Ahora, seamos realistas, la mayor cantidad de personas sujetos del derecho penal son personas que quizá no tengan un bien con qué responder. Y de ahí la importancia que no solamente la indemnización es la única consecuencia de la reparación, porque la cantidad de indemnización es útil, pero no es lo único. Nosotros hemos tenido víctimas en donde dice, mire, con que me pida disculpas me conformo. ¿Verdad? O sea, que se le restablezca su dignidad, es lo que la víctima quiere decirnos con esas palabras sencillas, que me pida una disculpa. Mire, si yo no estaba pidiendo más, lo que necesito es la disculpa, yo no vengo aquí por dinero. Muchas madres han ido a decir, o padres han ido a decir, mire, yo vine por justicia, ya se hizo justicia, ya se dictó sentencia, por eso es que ante la corte, el hecho de reconocer a la víctima en la sentencia como víctima y el dictar una sentencia ya es una forma de compensación del daño causado por el delito en sí, la sentencia, porque muchas víctimas no quieren una cantidad de dinero, sino lo que quieren es que se les restablezca su dignidad. Imagínense ustedes en una comunidad, en una oportunidad, se abusó sexualmente de un niño por parte de una persona que era muy importante dentro de la comunidad, digamos, en un término coloquial, que era el cacique de la comunidad, el cacique del pueblo, que si había un enfermo colaboraba económicamente, si había una celebración también colaboraba, pero era una persona que abusó sexualmente de un niño de 13 años. La comunidad, en lugar de ir a apoyar a la víctima, iba con carteles a apoyar al violador, ¿verdad? Al acusado. Entonces, esa víctima, imagínense ustedes cómo su dignidad está siendo atacada y cómo se le está revictimizando, no solo primaria, secundaria, sino hasta terciariamente por la comunidad al darle su apoyo a aquel que lo abusó. La víctima quiere que se restablezca su dignidad y de hecho los papás de la víctima decían, mire, nosotros estamos tan satisfechos con la sentencia, con eso, con que la comunidad sepa que mi hijo fue una víctima y no que está mintiendo y no que está acusando falsamente al Señor, con eso ya es bastante para nosotros. Entonces hay una serie de medidas más allá de la indemnización. Y pues no hay que olvidarnos que en cualquier etapa del juicio se pueden pedir esas medidas precautorias que aseguren todo el pago de la indemnización si fuera la medida que se va a solicitar. Muchas gracias, doctora. Quisiera comentar, porque también en el Facebook nos están preguntando mucho por el libro. Como usted bien dice, nos hizo falta algunos temas y es que realmente el libro tiene bastante riqueza jurídica que nos puede servir para poder sobrealimentar pues la hora que estamos llevando de conversación jurídica. Esta noche tenemos, ustedes pueden buscar el libro en internet. Lo pueden pedir en distintas librerías y el precio es de 165 quetzales. Pero gracias a la doctora Vázquez, el día de hoy
durante esta conferencia, el precio tiene un precio especial de 100 quetzales más el envío. Y voy a comprometer a la doctora. Tal vez, doctora, si nos permite que los amigos puedan tomar un pantallazo para poder tener una constancia que sí participaron en la conferencia y en los próximos Súper. días mantenerles el precio de 100 quetzales, porque estamos mandando el link para hacer el pedido. No sé si nos lo permite. Súper, muy bien. Ya la comprometí también. No, excelente. Como vamos a dejarlo de aquí hasta el día domingo y todos los pedidos pues tienen ese precio porque lo pidió el licenciado Carlitos, ¿verdad? Perfecto, Para gracias, doctora. ustedes. Así que, amigos, ya escucharon esta buena noticia. Si ustedes están interesados en este libro, que es una herramienta de litigio, yo al menos ahí va en mi maletín siempre cuando tengo una audiencia de reparación digna y como decía, hoy por hoy, creo que tiene que preverse a través de la investigación, a través de esa persecución penal, cuáles van a ser nuestras medidas de reparación digna. Así que durante estos días, hasta el día domingo, tendremos esta oferta de 100 quetzales. Estamos ahí estamos mandando también el link del WhatsApp donde pueden hacer su solicitud. Doctora, tengo aquí otra pregunta. Nos dice nuestra alumna Ligia Albures. Ligia, un saludo, Ligia. Ligia es compañera del Ministerio Público. Nos dice, mi pregunta es, si el victimario, luego de haber probado todo lo contrario a lo que investiga el MP y pasa a ser víctima por la denuncia de una mujer, también tiene derecho a reparación digna por todos los gastos que surgieron de esta denuncia falsa que lo llevó a debate. Muy bien. Recordemos que una cosa es la indemnización estatal por una condena injusta y otra cosa es que se inicie un proceso por esa denuncia falsa y que obviamente va a tener pues un debido proceso y que al final de cuentas un juez tendrá que determinar en una sentencia si la persona es responsable o no de esa denuncia falsa o del delito que se le haya imputado. Cualquier persona que sea declarada víctima, que sea reconocida como víctima, tiene derecho a la reparación digna. En conclusión, si hay una sentencia de condena, porque el requisito que sí se impone dentro de la legislación guatemalteca es que la audiencia de reparación se debe de hacer después de dictada la sentencia de condena. Si no existe una sentencia de condena, no se puede aspirar a la reparación digna. Entonces es indispensable que la indemnización, que la indemnización o que la reparación se solicite siempre y cuando se haya seguido un debido proceso y se haya logrado una sentencia condenatoria en contra de quien realizó el juicio falso. Muchas gracias, doctora. Estoy compartiendo a los amigos que me están pidiendo nuevamente el link, que lo podamos compartir con ellos. Ahorita se los estoy compartiendo. Ahorita también nos preguntan. Nos hacen una pregunta muy específica, doctora, y de una otra manera a mí también me gustaría escuchar su opinión. A las víctimas de trata de personas, ¿cuál sería la reparación digna idónea? Entendería que el tratante ponga mantas, participe en campañas de concientización, sería más a la sociedad, pero y a la persona, ¿cuál es el beneficio? Creo que, bueno, hay algo bien importante porque la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, si ustedes la tuvieran a mano, van a darse cuenta que en esa ley las víctimas de trata imponen en la ley al juez la obligación de pronunciarse en relación a la reparación digna. Ni siquiera tiene que ser pedida, sino que es una obligación del juez pronunciarse en relación a la reparación digna. En ese sentido, considero que hay varias medidas que se pueden decretar. Número uno, medidas de compensación, que es la indemnización. También medidas de rehabilitación, porque las víctimas de trata generalmente han sufrido daños físicos, daños psicológicos y daños morales en cualquiera de las modalidades de trata. Imagínense ustedes una víctima por explotación laboral, tiene daños dentro de su integridad física, porque generalmente no se respetan horarios, no se respetan condiciones mínimas de salud en esos lugares en donde están siendo explotados. Entonces, medidas de rehabilitación son idóneas, garantías de no repetición. Hay que procurar que las víctimas de trata tengan
una medidas que van dirigidas a que estudien, a conseguir un trabajo digno, para que no vuelvan a caer como víctimas especialmente vulnerables para esas redes de trata o para esa persona que las explotó. Entonces, creo que acá en los delitos de trata, que es uno de los delitos, la esclavitud moderna, es de los delitos más graves que afectan la dignidad y afectan de una forma, es un delito pluriofensivo, como ustedes saben, que afectan muchos de los bienes jurídicos que se tutelan a la persona como ser humano. Entonces hay varias medidas que podrían aplicarse: compensatorias, de rehabilitación, garantías de no repetición y por supuesto de satisfacción. Realmente el nombre del libro me gusta mucho porque generalmente en la universidad o en el litigio escuchamos únicamente la institución jurídica como reparación digna. Pero usted muy atinadamente y basándose en la Corte Interamericana nos dice que la reparación digna debe ser integral y además de eso debe ser transformadora. Ya hago esta acotación porque usted, como bien dice, la vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas, en la experiencia he tenido víctimas que las rescatamos hoy y el día domingo el juez de niñez la reitera con sus padres y entonces ya el abogado defensor o el mismo tratante ya saben dónde irla a buscar, ¿verdad? Entonces saben que la pobreza es uno de los factores que empujan a las víctimas a ser víctimas del delito y de ahí ya no tenemos el apoyo para un anticipo de prueba, su declaración testimonial o peritajes, entre otros. Definitivamente el Así nombre que es. usted le da al libro integral y transformadora son dos presupuestos fundamentales para la reparación digna. Sí, quiero contarles que esta es la segunda edición ya, la que está ahorita en venta o en el mercado, y que acá incluso algunos colegas jueces colaboraron conmigo y al final del libro aparecen algunas sentencias que se han dictado con ejemplos de medidas que no únicamente constituyen las medidas de compensación o indemnización, sino que también hay garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, en donde podemos nosotros tomar ejemplos de qué solicitar, cómo solicitarlo o cómo resolverlo si yo fuera el juez, ¿verdad? Porque pues amablemente algunos colegas me proporcionaron sentencias en el apartado de reparación que van dirigidas a aplicar esa clase de medidas. Esto es lo que tiene de novedosa esta segunda edición que estamos poniendo pues a su disposición, ¿verdad? Gracias, doctora. Entre las preguntas, quisiera también compartirle que tiene un público que ha estado muy embelesado, muy encantado. Ah, qué La ha bueno. disfrutado mucho. Tengo comentarios muy agradables que al finalizar le voy a mandar el link de la transmisión para que usted ya con tiempito pueda verlos antes de irse a dormir y verle esa su sonrisa que los comentarios le van a dar, doctora. Realmente quisiera seguir esta noche platicando, pero también sé que usted viene de jornadas muy largas. La función judicial es algo muy cansado y la de docencia también lo es. Doctora, en nombre de Temis Law, queremos hacerle virtualmente y en la posibilidad que tenga, espero que muy pronto pueda enviarle un humilde reconocimiento que quiero transmitir en Gracias. este momento para usted con mucha humildad, pero sobre todo cariño y admiración, doctora, en nombre del Centro de Actualización Profesional Temis Law, a través de este programa podcast jurídico Noches de Penal Temis Law, otorga el presente reconocimiento a doctora Carol Desiree Vázquez por su aporte académico al podcast jurídico Noches de Penal de Temis Law, a través de sus conocimientos y experiencias al impartir el tema reparación digna, integral y transformadora. Una visión desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de junio del año 2023, vía virtual por medio de las plataformas Zoom, Facebook Live, YouTube y Spotify. El presente reconocimiento es extendido en la ciudad de Guatemala el 15 de junio del año 2023. Doctora, espero tener la oportunidad de llevárselo personalmente, pero no voy a dejar mucho tiempo sin que usted lo tenga. Así que si no se me da la oportunidad, se lo voy a enviar con mucho cariño y con mucha humildad. Este reconocimiento es para usted una forma de agradecer y de reconocer su capacidad, su conocimiento que el día de hoy nos ha compartido.
Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y gracias a quienes están adquiriendo el libro. Me dicen ahí las delegadas, mire, dígales que a todos les estamos contestando, que nos tengan un poquito de paciencia y pues no se preocupen, ustedes no se van a quedar sin su libro. Honrada de verdad con la invitación, con las palabras que cada uno de ustedes se ha tomado la molestia de compartir en cualquiera de las redes. Me encanta pues compartir la docencia y los pocos conocimientos que Dios me ha permitido adquirir, así es que seguimos, seguro que esta será la primera de muchas noches que vamos a compartir a través de este programa en Temislao. Muchas gracias, licenciado Carlos, y muchas gracias a su equipo por la invitación. Que Dios me los bendiga, que descansen también ustedes, porque también después de una larga jornada, pues es muy cansado estarme escuchando, así es que muchas gracias por ese esfuerzo que han realizado. Para nada, doctora, al contrario, es hasta energetizante el poderla escuchar y aprender de usted. Doctora, le agradecemos mucho el podernos acompañar esta noche. Nos despedimos de usted. Yo me quedo con los libros. El domingo rifamos los libros. Me despido, Elvita Delgado, muchas gracias. Gloria Gramajo, Malu Ortiz Rivera, Mirna Janet, Mario Ispatán. Para todos, bendiciones. Nos vemos muy pronto.